No sé cómo contarte esto sin que pienses mal de mí desde el primer momento, pero voy a ser directa. La primera vez que me sentí deseada en años fue en el probador de una tienda del centro, mientras una dependienta de 20 y poco se reía al otro lado de la cortina porque un cliente estaba ligando descaradamente con una señora, es decir, conmigo. La señora era yo. Y no es que aquel hombre dijera nada especialmente seductor. Solo fue una frase estúpida. Ese vestido pide que lo invites a una copa, no a una cena familiar. Me hizo gracia, no por la frase en sí, sino porque alguien me había mirado de verdad. Y no como madre, ni como esposa, ni como administrativa de clínica que pasa desapercibida entre bata blanca y café recalentado. Me fui de la tienda sin comprar nada, con el corazón acelerado y una sonrisa que no podía disimular. Y al salir, pensé en Javier. En su cara cuando me viera llegar con el pelo suelto y ese vestido ajustado. Me imaginé su reacción. Que me mirara como hace años, como cuando me agarraba por la cintura mientras cocinábamos. Pero no. Me vio y dijo lo de siempre, ¿has pasado por el súper? Ese momento fue como un clic. Una mezcla de ridículo y tristeza que no supe procesar en el momento. Me reí, fingí que no pasaba nada, y seguimos como si todo estuviera bien. Pero dentro de mí, algo se había roto. O mejor dicho, algo se había despertado. Algo que llevaba años dormido. Javier y yo llevamos 11 años casados. No hay drama aparente. Nunca nos gritamos, nunca hemos tenido una gran crisis, ni siquiera nos hemos separado temporalmente. Pero ese es el problema, que no pasa nada. El sexo dejó de ser habitual hace casi 2 años. La complicidad se evaporó. Y las pocas veces que nos tocamos es con la misma pasión con la que uno pone una lavadora. No quiero que esto suene como una excusa barata. No estoy buscando justificar lo que pasó después. Solo quiero que entiendas que antes de la caída, hay un silencio largo, una ausencia lenta. No todo empieza con un beso furtivo ni con una cama ajena. A veces empieza en un probador, o en la mirada de alguien que te recuerda que aún existes para el mundo. A partir de ese día, empecé a cambiar pequeñas cosas. Cosas tontas. Me maquillé para ir al trabajo, me puse tacones un martes cualquiera, y un día incluso fui al gimnasio al que estaba apuntada pero al que nunca iba. No buscaba nada. No quería nada. Solo quería sentirme viva, otra vez. Y claro, en medio de esa búsqueda, el error tenía que llegar. Y llegó. Pero no como en las películas. No fue impulsivo. No fue rápido. Fue lento, envolvente, y terriblemente humano. Nunca fui buena mintiendo. Tampoco lo necesitaba. Durante años mi vida fue tan transparente que no había nada que ocultar, nada que maquillar. Si llegaba tarde era porque el tranvía iba con retraso. Si estaba de mal humor, era por una jaqueca o por una bronca con mi madre. Y si no me apetecía tener sexo, simplemente lo decía. Así vivíamos, sin adornos, sin filtros, con la misma honestidad aburrida que te da la confianza de saber que nada grave puede pasar. Hasta que un día, sin pensarlo, rompí esa regla. Habían pasado unas 3 semanas desde aquella escena en el probador. La rutina seguía su curso, pero dentro de mí algo se movía. Había empezado a escribir con Marcos, el fisioterapeuta de la clínica. Nada explícito, nada indecente. Comentarios sobre pacientes, sobre lo mal que funcionaba el aire acondicionado, algún chiste privado. Pero había un tono distinto, una intención suave que flotaba aunque ninguno lo dijera. Era esa línea fina que uno sabe que no debería cruzar, pero que empieza a recorrer sin freno. Yo lo notaba, y él también. Nunca lo hablamos, pero los dos sabíamos que eso ya no era solo compañerismo. Y, aún así, lo seguía haciendo. El día que todo se desmoronó,
empezó como uno cualquiera. Era viernes, y como siempre, Javier se encerró en su despacho con los auriculares puestos desde que nuestra hija salió para el colegio. Yo tenía turno de mañana y salí corriendo como siempre, con la mochila del desayuno mal cerrada y un café frío a medio beber. La clínica estaba tranquila, y como ya se acercaban las vacaciones de Navidad, había un ambiente raro, de medio descanso, de gente más sonriente de lo normal. Marcos pasó por mi mesa y dejó una nota en vez de hablarme. Hoy no hay nadie en la sala 4 desde las 12. Te invito a un café allí si te escapas 5 minutos. Yo no respondí. La guardé. A las 12:10, salí al pasillo como si fuera a entregar un parte y entré en la sala 4. Cerré la puerta. Allí estaba él, con 2 vasos de máquina. Hablamos, solo eso. Nada más. Lo juro. Pero el ambiente era espeso, no por lo que decíamos, sino por lo que ambos teníamos claro que no íbamos a decir. Al final del café me acercó un poco la cara, no del todo, pero lo suficiente como para que yo sintiera que me estaba dejando llevar. No lo besé. Tampoco me alejé. Me quedé quieta. Y eso fue todo. Un gesto pequeño, pero suficiente para dejar claro que si alguna vez pasaba algo, no iba a ser sorpresa para ninguno de los dos. Volví a mi puesto. Me lavé las manos. Me miré en el espejo. Y por un momento me sentí culpable, sí, pero también sentí una especie de alivio. Como si por fin me hubiese atrevido a hacer algo que llevaba mucho tiempo escondido. Al llegar a casa, Javier estaba como siempre, con una pantalla delante y la cara neutra de quien lleva todo el día en silencio. Me saludó con un ¿qué tal?, sin mirarme. Le respondí con el mismo automatismo. Y en cuanto se fue a duchar, abrí el correo del trabajo para reenviar unos informes pendientes, y no sé por qué, me dejé el portátil abierto. Algo tan tonto como eso fue lo que desató todo. Cuando salí del baño, él estaba sentado en el sofá con mi ordenador delante. No dijo nada. No gritó. Ni siquiera me miró. Solo me lanzó una pregunta seca, como si hablara con alguien en la ventanilla del banco. ¿Tú crees que esto es normal entre compañeros? Me quedé paralizada. Tardé 2 segundos en entender a qué se refería. El correo. El mensaje de Marcos. Una tontería, un comentario sin importancia, pero lo suficiente para dejar claro que entre nosotros había algo más que bromas de oficina. ¿Estás revisando mis correos?, le pregunté, sin saber muy bien si lo decía por rabia o por defensa. Estaba buscando el recibo del colegio en tu bandeja de entrada. Me encontré con esto, dijo sin levantar la voz. No lo busqué. Estaba ahí. Me senté en la mesa sin saber qué decir. No me salía a pedir perdón, tampoco me salía a negar nada. Sentía una mezcla de vergüenza y desorientación. No había habido infidelidad física, pero lo que había leído bastaba. Yo lo sabía, él lo sabía, y el silencio entre los dos se hizo tan pesado que ni siquiera se oía el ruido de la ducha que aún goteaba en el baño. No ha pasado nada, me atreví a decir al fin. Te lo juro. Solo hablamos. Nada más. Él cerró el portátil con suavidad. Se quedó mirándome unos segundos, sin enfado, sin ira. Lo que vi en su cara fue peor, decepción. Un vacío que no esperaba. Lo grave no es lo que ha pasado, dijo. Es lo que podría haber pasado si yo no llego a ver esto. Intenté hablar. Quise decirle que lo nuestro estaba mal desde hace tiempo, que me sentía invisible, que no era culpa de él ni mía, que simplemente la rutina nos había tragado sin avisar. Pero todo eso sonaba falso cuando lo decía en voz alta. Porque la verdad era que me gustaba sentirme deseada. Y me gustaba que alguien me viera como mujer, no solo como madre o esposa funcional. Y eso, aunque duela,
no se puede justificar con teorías de pareja. Javier se levantó. Caminó hacia el pasillo sin decir nada. Se encerró en su despacho y no volvió a salir en toda la tarde. Yo me quedé en el salón, mirando el mismo correo abierto, preguntándome si realmente había cruzado una línea o si solo estaba asomándome al borde. Esa noche dormimos en camas separadas. No fue decisión de él ni mía, simplemente ninguno se movió. Y al día siguiente, me dejó una nota encima de la mesa del desayuno. Decía, necesito tiempo para pensar. No me hables hoy. No quiero decir cosas de las que luego me arrepienta. Y así, con una frase simple, empezó lo que acabaría siendo el peor mes de nuestras vidas. El día después de la nota fue uno de esos días en los que el aire parece más pesado, no por dramatismos románticos ni historias de tormentas internas, sino porque convivir con alguien que ha decidido no hablarte exige una energía absurda que desgasta más que cualquier discusión real. Me levanté temprano, preparé el desayuno para nuestra hija y actué como si nada pasara, pero Javier se mantuvo en silencio absoluto. No hizo reproches, no lanzó indirectas, no me miró con desprecio, simplemente no emitió sonido alguno dirigido a mí. La indiferencia duele más de lo que uno imagina, no porque sea cruel, sino porque te obliga a quedarte a solas con tus propios actos sin tener a nadie delante que te empuje a defenderte. Cuando se marchó a llevar a la niña al colegio, me quedé en la cocina pensando en todo lo que quería decirle y en lo poco que parecía importar ya cualquier explicación. Al volver por la tarde del trabajo, me encontré su coche en el garaje y supuse que el silencio continuaría, pero al abrir la puerta del piso escuché su voz. No fue un saludo, sino un siéntate dicho sin agresividad, sin orden directa, más como una instrucción de alguien que ha decidido que ya es momento de hablar. Me senté en el sofá sin saber cómo colocar las manos ni la espalda, porque en 11 años de matrimonio nunca lo había visto con ese tipo de serenidad distante que no sabe si anticipa una conversación normal o una explosión contenida. Él se quedó de pie, como si sentarse conmigo significara concederme algo que todavía no pensaba darme. Quiero que me digas exactamente qué está pasando, dijo sin levantar la voz. No quiero rodeos ni palabras vagas. Quiero hechos. Respiré hondo, no para dramatizar ni para aparentar sufrimiento, sino porque realmente necesitaba tiempo para ordenar la explicación. La frase no ha pasado nada ya no servía, porque aunque no hubiese habido contacto físico, sí había ocurrido algo. Había desequilibrio, había tensión, había intenciones que no se dicen en voz alta pero que se notan en cada gesto. Y Javier lo sabía, y yo también. Estoy confundida, dije al fin. No sé cómo explicar lo que siento sin que parezca una excusa barata. No he tenido nada con él, pero sí es cierto que entre nosotros había una complicidad que no debería haber dejado avanzar. Él se cruzó de brazos, no como defensa, sino para escucharlo con frialdad. No me interesa lo que sientes ahora mismo, respondió. Me interesa lo que has hecho. Has ocultado conversaciones con un compañero, has creado un ambiente que no es propio de una persona en una relación estable y has permitido que alguien ocupe un espacio que, por lógica, debería seguir siendo mío si nuestro matrimonio significa algo para ti. Me quedé callada, no porque no supiera responder, sino porque sabía que todas mis respuestas iban a sonar a intento desesperado por rebajar el daño. Él siguió hablando, esta vez con más control del que yo hubiera esperado en una situación así. No estoy preguntando para juzgarte, sino para saber si me estás diciendo la verdad. Necesito saber si esto ha pasado porque te sientes mal conmigo, porque te he fallado en algo, o porque simplemente buscabas algo que yo no te doy. Y no estoy pidiendo disculpas por adelantado ni voy a asumir culpas que no sé si me corresponden. Quiero claridad, nada más. La palabra claridad me golpeó más que cualquier insulto. Yo nunca había pensado que la falta de verdad fuera a convertirse en parte de nuestra historia. Nunca imaginé verme delante de él intentando explicar algo que ni yo entendía del todo. Y aún así, sabía que si no decía la verdad ahora,
el silencio sería una condena mucho peor. Te siento lejos desde hace mucho tiempo, le dije. No es algo de un día, ni de una semana. No me miras, no preguntas nada, no muestras interés por lo que hago. Y cuando alguien empieza a sentirse invisible, cualquier gesto de atención se vuelve un salvavidas, aunque no sea lo correcto ni lo inteligente. Javier no se movió. Su cara apenas cambió. ¿Y por qué no me lo dijiste antes?, preguntó. ¿Por qué ha tenido que aparecer otro para que te des cuenta de que algo estaba mal? Esa pregunta la había anticipado, pero aún así me dejó sin respuesta inmediata. No sabía cómo explicarle que el desgaste no siempre se nota mientras ocurre, que a veces uno se adapta a la distancia como si fuese una enfermedad silenciosa, y solo cuando otra persona te mira con interés descubres que llevabas demasiado tiempo sin sentirte vista. No lo dije porque tampoco sabía qué estaba ocurriendo, contesté. No pensé que fuera tan grave, no pensé que fuera a derivar en esto. No busqué nada. No desperté un día queriendo otra cosa. Simplemente me dejé llevar por una sensación que no debería haber permitido. Él se sentó por fin, lo cual no suavizó nada, simplemente cambió la dinámica. Ya no era un juez frente a un acusado, sino un marido intentando entender cómo su esposa había permitido que un extraño se metiera en medio sin que él tuviera la menor idea. ¿Lo quieres?, preguntó de golpe. No, respondí sin dudar. No es eso. ¿Entonces qué es? Tardé unos segundos en encontrar la frase correcta porque no quería caer en frases vacías ni explicaciones teatrales. Es sentirme viva. No contigo, sino conmigo misma. Había olvidado esa sensación. La respuesta no le gustó, lo noté en la manera en que apretó las manos, pero no explotó. Él nunca explota. Prefiere desmontar la situación con calma, lo cual a veces es incluso más duro. Se levantó otra vez y empezó a caminar por el salón como quien hace inventario de una habitación que ha dejado de reconocer. Entonces lo que quieres no es a él, sino algo que yo no te doy, dijo. Y no sé qué hacer con esa información, porque yo pensaba que llevábamos una vida normal, sin grandes problemas, sin grandes conflictos. Y ahora resulta que estabas esperando algo que ni siquiera habías intentado pedirme. Claro que te lo pedí, respondí. Muchas veces intenté hablar contigo. Te dije que me sentía sola. Te dije que notaba distancia. Y tú siempre contestabas con frases cortas, como si no fuera importante. Pensé que eran quejas habituales, nada serio. Esa respuesta fue el puente hacia una discusión real. No fue gritos ni insultos, sino un intercambio directo, duro y necesario. Le expliqué con detalle en qué momentos me había sentido ignorada, él explicó en qué momentos pensó que yo estaba exagerando, yo señalé fechas, actitudes, formas de hablar, él reconoció haber estado ausente, pero negó que eso justificara nada. Y tenía razón. Su ausencia emocional no justificaba mis actos. Mi deseo de sentirme vista no anulaba la responsabilidad que tenía como pareja. Yo lo sabía, incluso mientras decía cada frase. La discusión subió de tono, no en volumen, sino en intensidad. Él llegó a un punto en el que dijo: si lo que querías era que me despertara, lo has conseguido, pero a un precio que no sé si quiero pagar. Esa frase me atravesó de la forma más seca posible porque era honesta. Yo había roto algo, incluso sin haber tocado a nadie, incluso sin querer romper nada. A veces no hace falta besar a otra persona para traicionar a alguien, basta con abrir una puerta que debería haberse quedado cerrada. Cuando parecía que la conversación había terminado, Javier añadió algo que no esperaba y que cambió por completo la dirección de lo que vendría después. Quiero hablar con él. Me quedé helada. Pensé que había escuchado mal. ¿Cómo que quieres hablar con él? Lo que has creado no se arregla solo con lo que tú me digas, respondió. Si estabas dispuesta a avanzar con esa tensión,
necesito saber quién es la otra parte de esto. No para humillarlo ni para insultarlo, sino porque si alguien entra en el espacio de mi matrimonio, quiero verlo a la cara. Intenté convencerlo de que no tenía sentido, que no era necesario, que no había nada físico, que no había nada que aclarar, que aquello solo iba a empeorar las cosas. Pero Javier no se movió ni un milímetro de su postura. No es una solicitud, dijo. Es lo que va a pasar. Y en ese instante entendí que la situación acababa de tomar un camino mucho más complicado de lo que había imaginado cuando entré en la sala 4 de la clínica 3 semanas antes. Desde el momento en que Javier dijo que quería hablar con Marcos, su forma de moverse por la casa cambió. No era agresivo ni frío en el sentido típico, simplemente estaba decidido, y esa determinación hacía que cada gesto suyo tuviera un peso que yo no había visto nunca. No hablaba de más, no repetía frases, no buscaba guerra, pero tampoco concedía ninguna tregua. A la mañana siguiente, antes de que yo saliera hacia la clínica, me pidió el nombre completo de Marcos, y aunque intenté resistirme unos segundos, terminé dándoselo porque sabía que negarme solo iba a empeorar las cosas. Él apuntó el nombre en una libreta, cerró la tapa y dijo sin mirarme que esa misma tarde pasaría por la clínica. No me dijo que me quedara al margen, no me dijo que no interviniera, simplemente me informó, como quien reparte tareas de manera rutinaria. Al salir por la puerta me sentí atrapada en una situación que yo misma había provocado y que ya no podía controlar. Durante toda la mañana no pude concentrarme en mi trabajo. Sentía el estómago revuelto y cada vez que sonaba un teléfono me sobresaltaba pensando que era alguien avisándome de que Javier había llegado. A las 12, Marcos pasó cerca de mi mesa y me preguntó si estaba bien, porque me veía más pálida de lo habitual. No pude responderle con sinceridad porque todavía no sabía cómo iba a reaccionar él cuando supiera que mi marido venía a exigir explicaciones. Me limité a decir que había dormido poco y que tenía un día complicado, pero él frunció el ceño como si sospechara algo. A las 12:30, mientras estaba archivando unos documentos, mi compañera Clara me avisó de que había un hombre esperándome en la entrada. Sentí el pulso subirme de golpe y supe que era Javier. Al salir al pasillo, lo vi de pie, con las manos en los bolsillos, completamente calmado. No transmitía tensión ni ansiedad, lo cual resultaba más inquietante que cualquier ataque de ira. Yo intenté adelantármelo y decirle que habláramos fuera, pero él levantó una mano para detenerme. No he venido a hablar contigo, dijo. He venido a hablar con él. Marcos se acercó al notar el ambiente, y en cuanto estuvo a pocos pasos, Javier se dirigió a él con una educación estricta, casi incómoda. Eres Marcos, ¿verdad? Sí, respondió él. ¿Tú eres Javier? Sí. Soy el marido de Laura. No hubo insultos, ni gritos, ni provocaciones. Lo que hizo Javier fue mucho más calculado. Sin alterar el tono de voz, le explicó que no estaba allí para discutir ni para montar un espectáculo, sino para entender hasta qué punto Marcos había estado dispuesto a involucrarse con una mujer casada. Marcos se quedó inmóvil, mirando primero a Javier y luego a mí, sin encontrar una frase que abrir. Finalmente dijo que no había pasado nada, que no había hecho nada malo y que todo había sido un malentendido. El malentendido, respondió Javier, es que tú pensabas que nadie te iba a pedir explicaciones. Yo solo quiero hechos. Si has tenido alguna intención con mi mujer, quiero oírla de tu boca. Si no, me iré ahora mismo y no volveré a dirigirte la palabra. Era una trampa retórica, una de la que yo misma habría tenido dificultades para salir. Marcos se tensó, se pasó la mano por la nuca y respiró hondo antes de contestar que nunca había pasado nada físico, pero que si había una cercanía que quizás se había ido de las manos. En cuanto lo dijo, Javier asintió con una compostura tan racional que dolía más que cualquier reacción emocional. Perfecto, dijo. Entonces ya sé lo que necesitaba saber.
Marcos intentó añadir que no quería problemas y que no había buscado destruir nada, pero Javier lo interrumpió con una frase que marcó el inicio de su venganza, una venganza que no fue impulsiva, sino metódica. No te preocupes, Marcos. Los problemas no los va a tener nadie más que nosotros. Tú, por tu parte, asegúrate de no volver a dirigirle la palabra a mi mujer fuera de lo estrictamente laboral. Y si lo haces, lo sabré. No lo dijo como amenaza vacía, sino como quien informa de una consecuencia inevitable. Después se giró hacia mí y simplemente dijo: recoge tus cosas cuando termines. Esta noche hablaremos. Se marchó sin mirar atrás, mientras varios compañeros de la clínica miraban todo en silencio. Y aunque el ambiente era tenso, la verdadera venganza aún no había empezado. Cuando llegué a casa esa tarde, me encontré todas mis cosas perfectamente ordenadas en el dormitorio, ropa doblada, zapatos alineados, libros apilados, incluso mis documentos personales colocados en carpetas. Parecía mudanza, pero no lo era. Javier estaba sentado en la mesa del comedor con un cuaderno abierto y varios papeles a su lado. No estaba enfadado, no respiraba deprisa, no golpeaba nada. Estaba tranquilo. Una tranquilidad que daba miedo. He tomado una decisión, dijo. Ya no confío en ti. No puedo hacerlo después de lo que ha pasado. No voy a pedirte que te vayas ni voy a irme yo. No quiero destruirle la estabilidad a nuestra hija por una historia que tú has provocado, pero no voy a seguir viviendo como antes. A partir de hoy, vas a dormir en el cuarto pequeño. No vas a tener acceso a mis cuentas bancarias, ya he cambiado las contraseñas. He movido todos los gastos principales a mi nombre y he bloqueado la tarjeta adicional. No voy a dejarte sin nada, pero no voy a seguir compartiendo recursos como si nada hubiera pasado. También he hablado con tu madre. Le he explicado por encima que estamos pasando un mal momento, y que quizá necesites apoyarte en ella unos días si la situación se complica. Cada frase era otra estaca que me anclaba más al suelo. Yo intenté intervenir para decirle que eso era exagerado, que no había habido infidelidad física, pero él no me dejó terminar. La infidelidad emocional existe, y tú la has practicado durante semanas. No necesito que haya pasado algo concreto para saber que has roto un acuerdo básico entre nosotros. Si quieres recuperarme, tendrás que empezar desde cero. Y si no te interesa recuperarme, entonces vivirás aquí como una conviviente más, no como mi mujer. Me quedé en silencio, porque todo lo que decía era verdad, aunque doliera admitirlo. Él entonces continuó explicando lo que había hecho ese mismo día, y ahí entendí que su venganza iba mucho más lejos que un simple castigo doméstico. He pedido en tu clínica una copia de tu horario de los próximos 15 días. También he solicitado acceso a los registros de entrada y salida del personal. No para controlarte, sino para saber exactamente cuándo estás allí y cuándo no, porque no pienso tolerar ni una sola interacción innecesaria con ese hombre. Si la hubiera, lo sabría. Y si llego a saber que has vuelto a alimentar ese vínculo, daré por terminada nuestra relación sin posibilidad de reparación. Esa fue la parte más dura, no porque fuera severo, sino porque era preciso. Era la forma de Javier de decirme que su confianza estaba rota y que recuperarla iba a requerir esfuerzo real, no palabras. Yo le pregunté entonces qué quería de mí, qué esperaba que hiciera para demostrar que estaba dispuesta a arreglar lo nuestro. Él respondió sin dudar. Quiero hechos, no explicaciones. Quiero que durante los próximos 30 días no tengas ningún contacto con el que no sea estrictamente obligatorio. Quiero que si hay una reunión, me lo digas. Si hay un cambio de turno que os cruce, me lo digas. Si él te escribe o se acerca a tu mesa por cualquier motivo, me lo digas. Todo. Quiero transparencia absoluta. Esa era su venganza, control, distancia y obligación de dar cuentas. No violencia, no humillación pública,
sino un sistema completo diseñado para obligarme a enfrentar la realidad de mis actos cada día. Un sistema que, por mucho que me pesara, yo sabía que había provocado. Mientras él hablaba, entendí que aquel mes iba a ser un castigo constante, no impuesto con ira, sino con precisión quirúrgica. Y que si quería recuperarlo, iba a tener que pasar por cada una de esas etapas sin buscar atajos. Cuando terminó de hablar, añadió una última frase que no gritó ni susurró, solo dijo con cansancio real. Y ahora vete al cuarto pequeño. Hoy no puedo verte más. Obedecí sin discutir, consciente de que la venganza de Javier acababa de empezar y de que yo todavía no había visto su punto más alto. Los primeros días después del cambio fueron extraños. Dormir en el cuarto pequeño, el que antes usábamos como habitación de invitados, fue como trasladarme a una versión paralela de mi vida donde nada estaba en su sitio. Me levantaba antes que él, me duchaba deprisa, preparaba el desayuno en silencio, y me iba a trabajar sin intercambiar más de 3 frases con Javier. Él no evitaba mi presencia, pero tampoco hacía ningún esfuerzo por generar cercanía. Seguía todas sus rutinas como siempre, pero ahora con una distancia perfectamente calculada. No había hostilidad, ni gritos, ni escenas, pero cada día era una demostración constante de que yo estaba bajo observación. Yo cumplía las condiciones que él me había puesto. No hablaba con Marcos salvo por lo estrictamente necesario, no respondía a mensajes fuera del trabajo, y cada mínima interacción se le informaba a Javier, tal como me pidió. No porque me pareciera lógico tener que hacerlo, sino porque sabía que si quería volver a recuperar algo de lo que habíamos tenido, tenía que atravesar ese proceso sin rechistar. Nuestra hija notó que algo pasaba, aunque no dijimos nada directamente. Solo hicimos pequeños ajustes para que no lo notara demasiado. En las comidas juntos hablábamos de cosas triviales, de sus deberes, de si quería apuntarse a inglés los martes o si prefería seguir con las clases de pintura. Ella, por suerte, no preguntaba más de lo necesario. Era lista, y como la mayoría de los niños, entendía que a veces el silencio de los adultos es una forma de protección. La convivencia con Javier era tensa pero estable. Cada noche, al cerrar la puerta de mi habitación, repasaba todo lo que había hecho durante el día y me preguntaba si de verdad él me volvería a mirar alguna vez como antes, o si simplemente estaba cumpliendo con una especie de castigo antes de tomar una decisión definitiva. Al final de la segunda semana, él me pidió que habláramos después de cenar. Preparé café, lo llevé al salón, y me senté en el mismo sitio de siempre, sin saber muy bien qué cara poner ni qué esperar. Él esperó a que nuestra hija estuviera en su cuarto, cerró la puerta del salón, y empezó a hablar con una calma que me dejó aún más inquieta que su frialdad inicial. He estado pensando mucho estos días, empezó. No solo en lo que hiciste, sino en todo lo que hemos construido. No es fácil separar los errores de una persona de la vida que has hecho con ella. A veces uno quiere castigar lo que pasó sin destruir todo lo demás, pero es complicado. Yo no dije nada. No quería interrumpirlo ni empezar a justificarme otra vez. Solo quería escuchar todo lo que tuviera que decirme, incluso si era lo peor. Él continuó sin levantar la voz. Me he dado cuenta de que llevamos años funcionando por inercia. Tú te sentías sola, yo me sentía saturado, y ninguno supo cómo decírselo al otro sin sonar como si fuéramos enemigos. Yo fallé en muchas cosas, eso lo tengo claro. Me metí en el trabajo, en la rutina, y dejé de mirar más allá del día a día. Y tú buscaste aire donde lo encontraste, aunque no fuera lo correcto. Me atreví entonces a hablar, sin dramatismos, sin lágrimas, solo con lo que sentía. No quería destruir esto. Ni un segundo se me pasó por la cabeza hacerte daño. Me dejé llevar por un momento, pero en ningún caso estaba buscando reemplazarte. Lo que pasó con Marcos no fue amor, ni deseo, ni una doble vida. Fue una forma de escapar de algo que no sabía cómo afrontar. Él asintió,
pero no con alivio, sino con resignación. Lo entiendo. De verdad. No soy idiota. Sé cómo funcionan estas cosas. Nadie se levanta un día y dice voy a traicionar a la persona con la que tengo una hija y una vida montada. Son acumulaciones. Son silencios. Son descuidos que se convierten en abismos. Pero también sé que aunque lo entienda, eso no hace que duela menos. Después hizo una pausa, miró su taza de café, y me lanzó la pregunta que sabía que iba a llegar en algún momento. ¿Crees que puedes volver a estar conmigo sin esconder nada? ¿Crees que podrías reconstruir lo que teníamos desde cero? Le respondí sin pensarlo mucho, porque lo tenía claro. Sí, pero no desde la comodidad, sino desde el compromiso. Sé que no será como antes, y tampoco quiero que sea como antes. No quiero volver a una rutina donde no nos miremos ni nos escuchemos. Quiero que si seguimos, lo hagamos de verdad, no solo por nuestra hija o por el tiempo compartido, sino porque los dos queremos hacerlo funcionar de nuevo. Él me miró con una expresión que no supe interpretar del todo, entre cansancio y esperanza. Luego dijo algo que no esperaba escuchar esa noche. Te creo. Pero necesito que sepas algo. El hecho de que esté dispuesto a intentar arreglar esto no significa que todo vuelva a su sitio automáticamente. No confío en ti como antes. No estoy seguro de si podré volver a hacerlo. Pero estoy dispuesto a darte una oportunidad, una última. Porque me importas, porque esta familia me importa, y porque quiero ver si es posible salvar lo que queda. Yo asentí sin decir nada más. No hacía falta. No era una promesa, no era un te perdono cerrado, era un intento, una posibilidad que no estaba obligada a funcionar, pero que merecía al menos un esfuerzo real por ambas partes. Esa noche dormí en la habitación pequeña por decisión propia. No porque él me lo pidiera, sino porque sentía que no era el momento de volver a ocupar un espacio que todavía no me correspondía. Al día siguiente, Javier me dejó un papel sobre la mesa con algunas ideas para cambiar la dinámica en casa. Nada radical, solo propuestas pequeñas: cenar juntos sin pantallas, salir a caminar los fines de semana, turnarnos para organizar planes con nuestra hija. Cosas simples, pero que en nuestra rutina se habían perdido por completo. Acepté todo sin condiciones, porque lo que quería no era comodidad, sino construcción. Me comprometí a ir a terapia individual, él también lo hizo por su cuenta, y al mes siguiente incluso decidimos probar una sesión conjunta. No fue mágica, no nos devolvió el amor perdido ni borró lo que había pasado, pero sirvió para algo mucho más importante: aprender a hablar sin miedo a la reacción del otro. Pasaron días buenos, otros no tanto, y algunos directamente incómodos. Pero ya no estábamos en piloto automático. Cada gesto, cada charla, cada acercamiento era una elección consciente. Él seguía vigilante, y yo no lo culpaba. Yo estaba en deuda con él, y no por lo económico ni por haberme perdonado, sino por haber mantenido intacta una puerta cuando tenía todo el derecho del mundo a cerrarla. La última vez que hablamos del tema sin rodeos fue casi 2 meses después de todo. No fue una charla planeada ni una especie de cierre emocional cinematográfico. Simplemente coincidió con una noche en la que nuestra hija se quedó a dormir en casa de una amiga y nosotros cenamos en silencio, sin tele, sin distracciones, sin tensión. Habíamos pasado por varias semanas donde la rutina empezó a ser menos tensa, aunque todavía quedaban momentos donde el pasado se colaba sin avisar. A veces él se quedaba callado mirando el móvil y yo me preguntaba si estaría pensando en lo que hice. Otras veces era yo la que dudaba de si realmente él quería seguir o solo lo estaba haciendo por no destrozarlo todo de golpe. Aquella noche, después de recoger la cocina entre los dos, él me miró y dijo que quería hablar conmigo, pero que no iba a hacerlo desde el reproche. Solo necesitaba entender si yo creía de verdad que esto podía durar, si había aprendido algo de todo lo que habíamos pasado o si simplemente me estaba adaptando a lo que había para no perder estabilidad.
Le respondí sin necesidad de pensarlo mucho, porque en esas semanas me había hecho esas mismas preguntas muchas veces. Le dije que entendía perfectamente que él aún dudara, que no me fiaría tampoco si los roles estuvieran invertidos, que lo que pasó no fue una caída repentina sino una consecuencia de algo que los dos dejamos crecer sin querer. Le aseguré que si seguía ahí no era por miedo a estar sola ni por comodidad, sino porque realmente quería arreglar lo nuestro, sin fantasías ni expectativas irreales. Quería vivir con él sabiendo lo que costaba mantener un vínculo, quería construir una nueva versión de nuestra relación donde no hubiera espacio para silencios largos ni palabras pendientes. Él me dijo que también había pensado en eso, que incluso en los días más fríos después de descubrir todo, seguía preguntándose si todavía me quería o si lo que sentía era solo una especie de nostalgia. Me confesó que durante varios días pensó en irse, no porque no le importara la familia, sino porque no soportaba la sensación de vivir con alguien en quien ya no confiaba, y que solo cuando vio que yo empezaba a tomármelo en serio, cuando dejé de intentar defenderme y simplemente empecé a actuar, fue cuando se permitió la posibilidad de quedarse sin sentirse estúpido por hacerlo. Después de esa conversación no cambiaron muchas cosas de forma radical, pero sí hubo un antes y un después. Yo empecé a sentirme menos como una intrusa en mi propia casa y más como alguien que estaba reconstruyendo algo con esfuerzo real. Él empezó a ceder pequeñas muestras de afecto que antes no estaban, como dejarme un mensaje en la nevera o preguntarme cómo me sentía sin que fuera una pregunta automática. No hubo reconciliación explosiva ni sexo salvaje de redención, solo gestos graduales que marcaron que el vínculo no estaba roto del todo. Una noche volvió a invitarme a dormir en nuestra habitación. No dijo ya puedes volver ni me dio un discurso sobre el perdón. Solo dejó la puerta abierta, literalmente, y cuando pasé por delante me dijo que si quería, podía quedarme. Dormimos sin tocarnos, pero compartiendo espacio por primera vez en semanas. Al día siguiente, me desperté antes que él y me quedé en la cama pensando que, aunque el camino no fuera fácil, al menos había una dirección clara. Con el tiempo, Marcos pidió traslado a otra sede del grupo clínico y desapareció de mi rutina diaria. No hubo despedidas ni disculpas. Se limitó a dejar un correo genérico agradeciendo el tiempo compartido y deseando suerte a todos. No volví a hablar con él ni tuve necesidad de hacerlo. No porque lo odiara ni porque Javier me lo prohibiera, sino porque había comprendido que su presencia en mi vida solo tenía sentido mientras yo estaba perdida. Una vez que decidí dejar de estarlo, él dejó de ser relevante. Javier nunca me pidió que le contara detalles de lo que pasó entre nosotros, porque entendió que no necesitaba saber lo que no había ocurrido. Lo que importaba era lo que había permitido que estuviera cerca, no lo que realmente sucedió o no. Aprendí muchas cosas de esta experiencia, aunque la mayoría no son lecciones bonitas ni fáciles de contar. Aprendí que la rutina mata más relaciones que las grandes peleas, que dejar de hablar a tiempo puede tener más consecuencias que una infidelidad física. Aprendí que la confianza se destruye rápido y se reconstruye muy despacio, y que cuando uno traiciona emocionalmente, aunque sea sin querer, deja una grieta que no se cierra nunca del todo. Aprendí también que no se puede culpar solo a la pareja por lo que falta. Que si yo me sentía invisible, también tenía parte de responsabilidad en no haber exigido ser vista, en haberme acomodado al silencio, en haber fingido que todo estaba bien cuando ya no lo estaba. Hoy, meses después, no puedo decir que estemos mejor que nunca, porque eso sería una mentira. Pero sí puedo decir que estamos más atentos, más presentes, más conscientes del otro. Nos equivocamos, nos descuidamos, pero también aprendimos a parar antes de que el descuido se convirtiera otra vez en abismo. No sé qué pasará dentro de 1 año o 5, no puedo garantizar que esto dure para siempre, pero al menos ahora tengo la tranquilidad de saber que si las cosas se rompen, será con honestidad, no por falta de comunicación ni por dejar que el desgaste nos consuma sin pelear. Algunas noches me sigo despertando con el recuerdo de aquel día en el que Javier fue a la clínica, con esa mezcla de vergüenza y miedo que me recorrió entera cuando lo vi de pie en la entrada. Pero también pienso que,
Si no hubiera ocurrido así, probablemente todo habría seguido igual de mal durante años, hasta que uno de los dos decidiera romperlo de forma irreversible. No justifico lo que hice. No intento darle un valor positivo. Pero sí reconozco que a veces es necesario tocar fondo para entender cuánto se ha descuidado todo. Hoy volvemos a comer en la misma mesa, a ver series juntos, a planear vacaciones. No siempre es fácil, no siempre fluye. Pero al menos sabemos que lo que estamos haciendo no es repetir lo anterior, sino construir algo nuevo. Y eso, para mí, ya es suficiente.